y la llenura del Espíritu Santo. La unción, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Son tres cosas que van vinculadas, pero que a la vez son diferentes. Y que de una o de otra manera podemos nosotros experimentarlas en nuestra vida. Por supuesto que todo esto lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo da unción, el Espíritu Santo bautiza con su Espíritu y el Espíritu Santo nos llena de su Espíritu. En la antigüedad, hermano, desde los tiempos antiguos, Dios se ha manifestado al hombre y ha permitido que el hombre reciba la visitación del Espíritu. Y como una muestra o como una evidencia externa, Dios usaba cosas externas para demostrar lo que sucedía en lo espiritual, para que el hombre pudiera ver o pudiera entender o pudiera de alguna manera acrecentar en su fe que lo que estaba recibiendo era genuino. Y una de las formas que Dios usaba para ejemplificar el mover del Espíritu Santo era el aceite. De tal manera que Dios incluso le dijo al pueblo de Israel que tenía que hacer un aceite especial con el cual personas iban a ser ungidas, y no solamente las personas, sino aún el tabernáculo de reunión donde el pueblo de Israel tenía relación con Dios en el desierto, se mantuvo por 40 años. Y en el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo. En el capítulo 30 del libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo, a su pueblo, que tenía que hacer este aceite. Fíjese, era un aceite que no era común, era un aceite que tenía que ser fabricado, tenía que ser preparado, ¿verdad? Este es un aceite diferente al aceite que se usaba, por ejemplo, en el candelabro, ¿verdad? Para alumbrar las lámparas, ¿verdad? Y dice en Éxodo 30, 22, habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello, fíjese, harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Ahora en el verso 32 dice que este aceite no se derramará sobre nadie o sobre extraño, ¿verdad? Sobre cualquier carne, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Fíjese, santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un extraño o sobre un laico, será cortado de entre
su pueblo. Entonces vemos aquí que Dios, hermano, usted sabe que perdió la relación de su creador en el huerto, lo hemos hablado en los estudios. Y hasta ahora Dios realmente se va a manifestar a toda una nación. Hemos visto cómo Dios se manifestaba a individuos. Se manifestó a Abel, se manifestó a Noé, se manifestó a Abraham, se manifestó a Jacob, se manifestó a Isaac. Pero ahora Dios se iba a empezar a manifestar por medio de su Espíritu a toda una nación. Entonces Dios le dice al pueblo, ustedes tienen que preparar ahora un aceite especial. Y este aceite va a ser el que va a ser usado para que se designe sobre quién mi espíritu va a estar sobre él. Y Dios da instrucciones claras, hermano, y dice, de este aceite no se pueden hacer imitaciones. Mire tan delicado que era el asunto. Tan serio que Dios tomaba esto, hermano, que dice que este aceite no podía ni hacerse para uso común. O sea, nadie podía hacer en su casa y decir, bueno, yo voy a hacer la receta y voy a hacer de las mismas cantidades, la misma mezcla para este aceite. No podía. Ni tampoco este aceite podía derramarse sobre cualquiera. Tenían que ser derramado este aceite sobre aquellas personas que Dios dijera, que Dios estableciera que este aceite se iba a establecer. Ahora, esto, hermano, representa lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en nuestros días. De tal manera que fíjese que cuando nosotros vemos la forma en que el Señor Jesucristo habla acerca del Espíritu y de cómo aún el mismo Señor dice que el trato que le dieron al Señor Jesucristo no se lo podían hacer al Espíritu Santo. Porque si se lo hacían al Espíritu Santo, definitivamente iba a venir una condenación eterna para ellos. Entonces, el Señor nos estaba hablando aquí de que a través del aceite, el aceite iba a representar, fíjese, la venida del Espíritu Santo sobre la humanidad. Ahora, sobre quiénes se derramaba este aceite. Vamos a ver sobre quiénes fueron los privilegiados, quiénes fueron los favorecidos en que este aceite se derramara sobre ellos. Aquí en el capítulo 30 de Éxodo, aparte de lo que se ungió, usted lo puede leer del capítulo 30 del verso 26 al 29, ahí vemos que Moisés derrama y unge todo lo que había en la tienda de reunión con este aceite. Pero fíjese que dice en el verso 31, en el verso 30 dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces vemos que el aceite iba a ser puesto sobre sacerdotes con una función. O sea, el aceite no se iba a poner nada más para que dijera, yo ya fui ungido, yo soy alguien especial. Sino Dios cuando da algo, hermano, lo da porque hay un propósito, porque hay algo que la persona tiene que hacer. Si Dios le da a usted de su espíritu, es porque Dios quiere hacer a través de su espíritu algo en su vida, ¿verdad? O a través de su vida quiere hacer algo. Entonces vemos que uno de los favorecidos para recibir el aceite eran los sacerdotes. Eran aquellas personas, los sumos sacerdotes que iban a entrar a ministrar ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esto es importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué era importante, hermano, que la persona que fuera a entrar a ministrar estuviera con el aceite sobre su cabeza? Porque lo que iba a entrar a ministrar había sido rociado con el mismo aceite.
Fíjese. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta en el ambiente o en el nivel espiritual en el cual nosotros nos estamos moviendo. Que nosotros no nos estamos moviendo en una esfera normal, en una esfera secular, en una esfera común. Nosotros nos estamos moviendo en una esfera sobrenatural. Entonces, si nos estamos moviendo en una esfera sobrenatural, nosotros tenemos que, hermano, entrar en una manera sobrenatural, a ministrar. El sumo sacerdote era ungido porque lo que iba a ministrar había sido ungido con el aceite. Entonces, esto es algo muy importante. Uno de los primeros favorecidos en recibir la unción fueron los sacerdotes. Pero no solamente ellos, hermano, eran ungidos. Vamos a Primera de Reyes. Capítulo 1. En el verso 34, vemos que habían otros que también iban a ser ungidos con este aceite. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 34, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Fíjese. Entonces, el aceite también era derramado sobre ¿quiénes? Sobre los reyes. ¿Por qué? Porque Dios había delegado a estas personas para que dirigieran a su pueblo que era santo. Entonces, vemos que sobre ellos, hermano, estaba la autoridad para ministrar. A través del aceite se le declaraba y se le autentificaba como el rey. O sea que nadie podía sentarse, hermano, en el trono de Israel y decir yo soy rey solo porque quería ser rey. Le preguntaban, ¿ha sido usted ungido como rey? ¿Por qué dice usted que es rey? ¿Tiene usted la unción de rey? Ahora, fíjese que se usaba el mismo aceite, pero la función era diferente. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Porque en la administración del Espíritu, es el mismo Espíritu el que nos va a ministrar a todos, es el mismo Espíritu el que nos va a ungir, el que nos va a llenar, el que nos va a bautizar, pero la función va a ser diferente en cada uno de nosotros. Entonces vemos que a través del aceite eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los reyes, ¿verdad? Pero no solamente ellos, sino vamos a Primera de Reyes también, capítulo 19. Dice en el verso 16 de Primera de Reyes, capítulo 19, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Aquí le está hablando Dios a Elías. Y le está diciendo, vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey sobre Israel. Pero ¿a quién más? Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás, ¿por qué? Por profeta. Entonces vemos que habían, hermano, 3 personas, porque prácticamente, hermano, el reino de Dios, el reino de Israel, era gobernado, hermano, en 3 niveles. Era gobernado por el rey, era gobernado por el sacerdote
y era gobernado por el profeta. Cada uno de ellos tenía una manifestación. Mire, aunque tenían el mismo aceite sobre ellos, cada uno funcionaba de diferente manera. Entonces esto es importante que nosotros entendamos. Estos principios son importantes conocerlos, ¿verdad? Porque una era la función del rey, otro era la función del profeta, otra era la función del sacerdote. Ahora, ¿quiénes, hermano, quiénes estaban autorizados de parte de Dios para ungir? Porque todo esto es importante, porque es un ejemplo de cómo Dios trabaja hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo el Espíritu de Dios trabajaba en aquel tiempo antes de que Cristo viniera, para poder entender los principios espirituales que se aplicaban allá y que se van a aplicar hoy. ¿Quiénes eran, hermano, los que Dios había llamado, los que Dios había designado para ungir a los demás? Porque usted sabe que cualquiera podía decir, bueno, yo te voy a ungir como tal, y yo te voy a ungir como tal. Cualquiera podía agarrar su botellita de aceite e ir e ungir, ¿verdad? Pero ¿a quiénes Dios había llamado para ungir? Bueno, regresemos a Primera de Reyes. Capítulo 1. En el verso 32, dice, entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron en la presencia del rey, y el rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, y bajadle a Gihón. Y ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Entonces vemos, hermano, que en primer lugar el aceite era único. Fíjese, esto es importante que nosotros lo entendamos, que entendamos cómo el pueblo de Israel se movía. Solo había un aceite. No habían 2 o 3 clases, no, solo uno. Solo habían 3 personas sobre las cuales ese aceite se derramaba. O sea, habían personas específicas, no se derramaba sobre cualquier persona, se derramaba sobre aquellos que iban a desarrollar una función especial, importante dentro del pueblo de Dios. Óigame bien, le voy a repetir otra vez la palabra importante para el reino de Dios. Aleluya. ¿Usted quiere funcionar y hacer algo importante en el reino de Dios? ¿Ah? ¿Usted quiere hacerlo? Necesita aceite. Si no tiene aceite, usted va a ser uno más de la cuenta. Pero el aceite se derramaba sobre aquellos que habían sido llamados para algo importante dentro del reino de Dios, para una posición elevada. Y cuando uno entiende esto, hermano, uno se goza. Ajá. Uno dice, bueno, Señor, entonces tú no me llamaste para llenar una silla nada más. Tú me llamaste para algo glorioso, para algo especial, ¿verdad? Entonces vemos un aceite. Sobre personas específicas se derramaba ese aceite, no sobre todos. Y luego, hermano, personas delegadas por Dios eran los únicos que podían administrar este aceite. Esto es importante. Entiéndalo. Ahí después vamos a ver por qué es importante. Ahora, ¿qué es, hermano, lo que
hacía que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Porque cuando se derramaba el aceite, hermanos, sobre ellos, era no solamente un derramamiento de aceite y se le mojaba la cabeza y decía, pues ya estoy ungido. No. Ese acto, hermano, era respaldado por el Espíritu de Dios. Y desde ese momento, óigame bien, desde ese momento, el Espíritu de Dios empezaba a operar en la vida de esas personas. Entonces, vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10. Dice en el verso 1, fíjese, cuando ungen al primer rey de Israel, ¿quién lo ungió? ¿Quién ungió? A Saúl, Samuel. ¿Y quién era Samuel? Era profeta, era sacerdote y era juez. 3 títulos, porque en ese tiempo no había rey, había juez. Y él funcionaba con las 3 funciones, ¿verdad? Ahora, dice en el capítulo 10, verso 1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu heredad? O sea, fíjese que Samuel derrama el aceite sobre la cabeza y lo declara y le dice, Dios te ha ungido. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a ver en el verso 9, porque le da instrucciones, ahí le da instrucciones de lo que tenía que hacer después. Pero mire lo que sucede en el verso 9. Dice, y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios, ¿qué hizo? Le cambió el corazón. Fíjese. Entonces, vemos que la unción que caía, ¿qué hace en las vidas de las personas? Cambia los corazones. Fíjese, cambia los corazones. Es importante saber eso, ¿verdad? Ahora, Dios, hermano, mire, le derrama el aceite Samuel y automáticamente se convierte en el ungido de Dios. Y como era el ungido de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él. Vino sobre él, ¿verdad? Entonces dice en el verso 10, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó dentro de ellos. La unción también hace, hermano, que uno hable la palabra de Dios. Dice la Escritura que el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. O sea, Saúl, hermano, en ese momento recibe, fíjese, el Espíritu Santo sobre su vida. Su corazón cambia y empieza a profetizar, empieza a hablar de parte de Dios, porque su corazón había cambiado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuándo? Cuando le derramaron el aceite. Ahora, nosotros sabemos que Saúl no valorizó el tener la unción de Dios sobre su vida, ¿verdad? Desobedece, hermano, al Señor de una manera tremenda, revelándose a la voz de Samuel. Y entonces, hermano, en el capítulo 16,
Dios desecha, hermano, a Saúl. En 1 Samuel capítulo 16 dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo le he desechado para que reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Y qué pasó? Verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. ¿Qué sucedió cuando le derramaron el aceite a David? Vino el Espíritu de Dios poderosamente sobre la vida de David. Bueno, ¿y qué pasó con Saúl? Porque él tenía el aceite, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo el verso 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios? Estaba sobre Saúl, pero ahora ungieron al nuevo, ¿y qué pasó? Cayó. ¿Sobre quién? Sobre David. ¿Por qué? Porque a él le habían derramado el aceite de la unción. Ahora, dice la Biblia que usted sabe que a partir de ese momento, David ya no fue el mismo muchacho cobarde, ¿verdad? Ya hemos dicho, hermano, que David no nació matando leones ni osos, ¿verdad? David siendo niño le huía a los leones también, le huía a los osos, ¿verdad? Cuando él era un muchacho sin el aceite de Dios, cuando veía un oso salía corriendo, ¿verdad? No se le ponía enfrente, hermano, ¿verdad? Fue hasta que recibió la unción de Dios, que el Espíritu de Dios venía sobre él, y entonces podía matar a los osos y podía matar a los leones. Yo me pregunto, ¿cuántas ovejas habrá perdido David antes de ser ungido como rey? Porque a veces nosotros creemos que David nunca perdió ni una oveja. Bien, claro que sí. Mientras no tenía la unción de Dios, hermano, el oso llegaba y el león llegaba a la hora que se le daba la gana a comer. Pero se acabó desde el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. Entonces, fíjese que este ungido de Dios es llevado ante Saúl. En el verso 21 dice que siendo ya ungido, un ungido sirviendo a otro ungido. El ungido levantado le sirve al ungido caído. Dice, David se fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Porque la unción da gracia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La unción hace que uno caiga bien, hermano, ¿verdad? Así que es mentira que uno cae mal porque está lleno del Espíritu Santo. No, uno cae mal por el carácter malo que tiene, ¿verdad? Porque la unción de Dios, hermano, da gracia, ¿verdad? Dice, y Saúl envió a decir a Isaí, o sea, al padre de David, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjese que aún en el antiguo tiempo, hermano, los ungidos de Dios podían echar fuera demonios.
Fíjese, tal vez usted no había pensado en eso. ¿Ah? Pero David, ¿qué hacía? Cuando tocaba el arpa, ¿qué estaba haciendo ahí? Liberación. ¿Verdad? A Saúl le echaba ese espíritu malo que venía a atormentarlo, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, que la unción viene o era usada por Dios también, no solo para cambiar corazones, sino para libertar a las personas y para hablar de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, en el libro de Jueces, vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Vemos aquí, hermano, que en este tiempo que el sacerdocio, no había rey en Israel y todo estaba de cabeza, el Espíritu Santo no solamente usó a aquellas personas que tenían el aceite sobre su cabeza, porque vemos que el aceite nada más era un simbolismo de la llenura o de la unción de Dios sobre las personas. Pero vamos a ver, hermano, qué más sucede cuando el Espíritu de Dios viene o venía en aquel tiempo a aquellas personas. Dice en Jueces capítulo 6, verso 34, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Ahora, ¿quién era Gedeón, hermano? Mire lo que era Gedeón. En el capítulo 6, en el verso 15, mire lo que Gedeón le dice al ángel que lo visitó. Le dice, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, humanamente, hermano, este hombre no era líder. Pero ¿qué sucedió? Dice aquí en el verso 33, en el verso 34, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiarecitas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces fíjese que la unción produce liderazgo. Producía liderazgo. Esto es algo importante. Dios derramaba de su espíritu para que aquellas personas fueran líderes de su pueblo. Entonces, en el caso de Gedeón, hermano, siendo alguien que se sentía el más pequeño, alguien que se sentía insignificante, ahora suena el cuerno, hermano, y empieza a convocar a todo Israel. ¿Y qué hace Israel? Empieza a juntarse. ¿Por qué se empieza a juntar? Porque empezaron a ver, hermano, en él un líder. ¿Por qué? Porque tenía la unción de Dios, porque tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. Ahora, en el capítulo 11, vamos a ver a otro juez. Capítulo 11. En el verso 32, dice, y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano y los hirió con gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades.
y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Ahora dice aquí en el verso 29, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Los ungidos de Dios siempre tenían la victoria. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, siempre eran vencedores. ¿Ah? Entonces venía el Espíritu, no había enemigo que se les pudiera presentar, que ellos no pudieran derrotar. Y vamos a ver otro juez, que usted ya lo conoce mucho. En el capítulo 14 de Jueces. Dice en el verso 5, y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. ¿Y qué pasó? Y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, la función como operaba, en este caso, por ejemplo, es que aún daba fuerzas físicas. En otra ocasión vemos a Sansón, hermano, arrancar una puerta de una ciudad, echársela en sus lomos, subirla a una montaña. Solito él. Y dice que después los habitantes tuvieron un gran trabajo para bajar la puerta y volverla a poner. Porque la unción cuando venía, hermano, hasta daba fuerzas, fíjese. Daba fuerzas. Ahora, debemos de ver algo muy importante, cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en aquel tiempo. Dice que venía, pero se iba. Venía sobre una persona y se iba. Cuando la persona necesitaba, por ejemplo, cuando Sansón necesitaba la fuerza, ¿qué pasaba? Venía el Espíritu, lo tomaba y de ahí se quedaba como un hombre normal. Por eso Dalila le preguntaba, pero dime dónde está el secreto de tu fuerza, porque yo te toco y no siento esos músculos de hierro, no los siento. ¿Dónde está el secreto de tu fuerza? El secreto de la fuerza era que el Espíritu de Dios venía, pero de ahí se iba. ¿Y qué pasaba cuando se iba? Mire lo que pasaba. Dice en el capítulo 15, en el verso 14, dice, al llegar él, o sea Sansón, a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando. ¿Y qué pasó? El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Pero mire el verso 18. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los circuncisos. ¿Por qué empezó a sentir sed y empezó que se iba a morir? Porque ya el Espíritu se había ido. ¿Ah? Venía el Espíritu y se iba. Venía el Espíritu y se iba. Esa era la forma, hermano, en que el Espíritu llenaba las vidas de aquel tiempo. Fíjese,
Eran unciones que venían sobre ellos. Unciones que venían sobre ellos. Pero esa unción no permanecía. Esa unción se iba otra vez. ¿Verdad? Entonces, esa era la forma en que el Espíritu se movió, hermano, por muchos, muchos años. Hasta que vamos al libro de Mateo. Capítulo 3. Dice en el verso 11, hablando Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno ni de quitarle las sandalias. ¿Qué va a hacer él? Él os bautizará, óigame bien, con el Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí el profeta Juan, que dice la Biblia que ha sido el hombre más grande que ha nacido del vientre de una mujer. Juan fue más grande, hermano, que Moisés. Fue más grande que Elías. Y déjeme decirle que él ni siquiera le sanó el dolor de cabeza a nadie. No hizo ni un milagro. No hizo, hermano, nada. No hizo ninguna sanidad. Mire, no fue como Moisés que abrió el mar rojo. O como Elías que oró y cayó fuego del cielo. Pero el trabajo que hizo Juan fue más importante que el de Moisés y que el de Elías. Y aunque solo duró 6 meses su ministerio, no es el tiempo lo que cuenta, sino lo que es mandado a hacer uno. Ahora, fíjese que aquí dice Juan, el que viene detrás de mí, al que yo vengo a presentar, él los va a bautizar a ustedes. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjese, la promesa que Dios dio desde el principio, desde antes de que apareciera Jesús, fue que Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, vamos al Evangelio de Juan. Juan 14, 26. Mire lo que dice. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿En nombre de quién iba a venir el Espíritu Santo? ¿Por causa de quién iba a venir el Espíritu Santo? Del Señor Jesucristo. Dice, el Padre lo va a enviar, pero va a venir en mi nombre. Va a venir porque yo lo envío. ¿Verdad? Y vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 24. Promesa del Señor antes de irse, hermano. Antes de ascender. Dice en el verso 49,
Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Entonces fíjese que aquí el Señor está confirmando y está diciendo que iba a venir la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa era, hermano, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Vemos, hermano, que en el antiguo tiempo el espíritu venía sobre algunos individuos nada más. Y solo unos tenían el privilegio de ser ungidos y otros pocos tenían el privilegio de que de vez en cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero venía y se iba. Pero ahora dice, nos está dando una promesa donde el Espíritu ya no solamente iba a venir a visitar, no solamente iba a venir a dar fuerza, no solamente iba a venir en un momento determinado a operar en cierta vida, sino que ahora la promesa era que el Espíritu de Dios iba a venir para quedarse con nosotros. Fíjese, para estar en medio de nosotros, para habitar en medio de nosotros. Esa es la promesa. Y no solamente dice eso, sino que dice, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos. ¿Con qué? Con el poder de lo alto. Entonces, ¿quién, hermano, es el que lleva el poder de Dios? Es aquel que ha sido investido, hermano, con el Espíritu Santo. Ese es el que tiene el poder de Dios. Ahora, vimos, hermano, en el antiguo tiempo, hermano, que el aceite no podía imitarse. Y que el aceite no podía derramarse sobre cualquier persona. Se iba a derramar solamente sobre aquellas personas, hermano, que Dios designara, que Dios determinara, que Dios escogiera. Ahora, la pregunta es para usted, para su vida, ¿lo habrá escogido Dios a usted para que su espíritu, hermano, se derrame sobre su vida? ¿Lo habrá escogido Dios a usted, hermano, para que usted reciba el poder de lo alto? Usted tiene que tener esa convicción, usted tiene que decidir, usted tiene que escoger si le cree a Dios, si usted lo recibe o no lo recibe. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, óigame bien, el Espíritu Santo no fue dado para todos. Y eso es algo que usted debe de entender. El Espíritu Santo vino al mundo, pero no fue para darle la investidura de poder a todo el mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Verdad? Oiga bien lo que sigue. Es decir, el Espíritu de verdad. Por eso yo le he dicho siempre, hermano, ¿ama usted la verdad? ¿Ama usted la verdad? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. ¿Verdad? Dice, a quien el mundo, óigame bien, ¿quién no puede recibir entonces el Espíritu?
Dice, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces fíjese que el Espíritu viene a todo el mundo, ¿o no viene a todo el mundo? Fíjese, viene al mundo, pero no viene a todo el mundo. Viene a la tierra, pero no viene para llenarlos a todos. ¿A quiénes viene a llenar? Aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha llamado, aquellos a los cuales Dios le ha placido llamarlos y decirles, yo te he escogido, recibe. Ahora, ¿es usted uno de ellos? ¿De veras es usted uno de ellos? ¿Por qué dice que es usted uno de ellos? ¿Ah? Porque Dios viene, óigame bien, y Dios envía a su Espíritu, no para el mundo, sino para su pueblo. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me ha escogido para que su Espíritu venga sobre mi vida, para yo poder recibir el poder de lo alto? Porque ya nos dimos cuenta que cuando viene el Espíritu sobre nosotros, ¿qué pasa? Recibimos el poder de lo alto, ¿verdad que sí? Bueno, ¿usted quiere el poder de lo alto? ¿Qué tiene que hacer para recibir el poder de lo alto? Recibir la llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. ¿Para qué está siendo usted criado? Para hacer buenas obras, ¿verdad? Ahora, ¿qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que usted no va a escoger qué obras va a hacer, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo quiero decidir qué voy a hacer yo para Dios. No, ya Dios decidió qué es lo que usted tiene que hacer. La decisión que usted tiene que tomar es si las hace, las que Dios le dijo, o no las hace. Amén. Gloria a Dios. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted antes y yo antes, hermano, estábamos
lejos del pacto de Dios, lejos, hermano, de ser pueblo de Dios. Pero dice ahora la palabra que Dios ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. En Dios, hermano, óigame bien, en Dios ya no hay judío ni gentil. Quiere decir, hermano, que ahora el Espíritu entonces no va a descender solo sobre los judíos. Porque en la antigüedad, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, óigame bien, ¿sobre quién venía el Espíritu Santo? Solo sobre los judíos. Usted lee la palabra, hermano, y solo los judíos tenían la bendición de recibir la llenura o el poder que venía sobre ellos del Espíritu. Pero ahora nosotros, dice la Biblia, ya somos pueblo de Él. Amén. Ahora vamos al libro de Gálatas. Capítulo 3 del libro de Gálatas. Verso 23. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Verso 25 dice, pero ahora ya ha venido la fe, ya no estamos bajo la ley. La ley, óigame bien, la ley, ¿qué decía acerca de nosotros? Están destituidos de la gloria de Dios. La ley nos alejó más de Dios. La ley nos excluyó, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero ahora dice en el verso 26, yo no sé si usted se goza con el verso 26. Ahora dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Aleluya. ¿Qué se necesita entonces, hermano, para tener derecho a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Haber sido bautizados en el bautismo de Cristo. Fíjese, yo puedo acercarme a la presencia de Dios y decirle, Señor, para mí es la promesa. ¿Por qué? Me van a preguntar. Porque yo ya he sido bautizado en el bautismo de Cristo. Ahora, me pueden haber preguntado, pero tú eres griego, tú no eres judío. Tú eres esclavo. O tú eres mujer. Usted sabe que esos tres no podían entrar a recibir los beneficios de Dios. Si alguien era mujer, si alguien era judío, si alguien era esclavo, o si alguien era gentil, no podía entrar a recibir los beneficios de Dios. Pero ahora mire lo que dice el verso 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahora le pregunto yo, ¿tiene usted derecho entonces a recibir la promesa del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Ah? Ya usted, hermano, ya ha recibido, ya ha puesto su fe en Cristo Jesús, como dice el verso 26.
Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ya usted ha puesto su fe ahí? ¿Sí? ¿Solo en Él nada más? ¿O necesita alguien más para ser salvo? Porque si usted cree que todavía necesita hacer algo más o creer en alguien más, aparte del Señor Jesucristo para salvarse, usted está todavía perdido. Aleluya. Pero si ya usted tiene al Hijo, dijo el Señor, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora, vemos entonces que por mandato del Señor, los seguidores del Señor Jesucristo, aquellos que habían seguido sus pasos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la palabra, y en el capítulo 2, verso 1 dice de Hechos, y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Por qué estaban todos unánimes? Porque ya no había diferencia entre hombre y mujer. Y fíjese que aquí había mujeres. Aquí no habían solamente hombres. Cuando iban a la religiosidad judía, hermano, las mujeres no podían entrar hasta donde los hombres entraban. Las mujeres tenían su lugar aparte y los hombres tenían su lugar aparte. Pero ahora aquí, fíjese, ahora aquí estaban, hermano, todos juntos, hombres y mujeres. Y dice en el verso 2, que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué pasó ahora? Ahora no cayó solo sobre uno. Si se hubiera estado todavía en el tiempo antiguo, hermano, ¿qué hubiera hecho el Espíritu? Hubiera escogido a uno nada más, ¿verdad? Tal vez a Pedro hubiera escogido. Y solo sobre él hubiera caído. Pero ahora dice que cayó el Espíritu ¿sobre cuántos? Sobre cada uno de ellos, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Fíjese. ¿Y qué pasaba? Cuando fueron llenos, ¿qué sucedió? Léalo. Comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas? ¿Las que sabían? ¿Comenzaron a hablar en los idiomas que ellos ya habían aprendido? No. En las lenguas que el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Fíjese. Entonces, ¿esta promesa para quién es? Para todos. Fíjese. Para todos. Antes, hermano, antes solo era una persona la escogida, una persona la seleccionada. Pero ahora el Espíritu viene y dice, voy a llenarlos a todos. Quiere decir que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todo cristiano reciba, hermano, el poder de lo alto, todo cristiano. Quítese la mentalidad, hermano, de que para mí no, o para aquellos no y para nosotros sí. Porque en Dios no hay diferencia, ¿verdad? Dice ya que en el Señor Jesucristo no hay hombre, mujer, no hay judío, no hay gentil, hermano, no hay esclavo, no hay libre.
todos los que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios, Dios desea que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando seamos llenos del Espíritu? Vamos a empezar a hablar en otras lenguas. Fíjese, esa es la señal. Hay una señal entonces. No es nada más entonces, hermano, de estar alegre. No es suficiente, hermano, recibir una sanidad o recibir un milagro. Vamos un poquito adelante del libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 5, dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. ¿Por qué? Al oír y ver las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales que hacía? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos, ¿qué había pasado? Eran sanados. ¿Quién los sanaba? El Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, qué milagros, hermano. Paralíticos levantarse. Cojos ser sanados. ¿Y cómo estaba la gente? Verso 8, ¿cómo estaba la gente? Y había gran regocijo. Ahora yo le pregunto, ¿estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Estaban llenos del Espíritu Santo o no? No. Fíjese que se puede recibir un milagro de Dios. Se puede recibir una sanidad de Dios. Se puede estar, hermano, regocijado, contento, alegre. Y no se está lleno del Espíritu Santo todavía. Verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿se puede recibir sanidad? ¿Sí o no? ¿Se puede estar contento? ¿Se puede ser salvo? Y no haber recibido la llenura del Espíritu Santo todavía. No haber recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía. Quiere decir que recibir un milagro o estar contento no nos da poder. No nos hace victoriosos. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, vamos al capítulo 11. ¿Cómo sé yo, hermano, si he sido lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo si he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque no es que yo sienta alegría, porque ya nos dimos cuenta ahí que el pueblo estaba alegre y no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay una evidencia, ¿no? Bueno, capítulo 11 de Hechos.
No, perdón, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. Verso 44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mire. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión. Aquí lo que había pasado, hermano, era que había un hombre que tenía mucha influencia y había mandado a traer a Pedro para que viniera a predicarles a su casa. Y este hombre, hermano, era gentil, este hombre no era judío, pero ya había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y entonces manda a llamar a Pedro y él reúne a su familia y reúne a sus amigos en su casa. Y entonces Pedro les empieza a predicar el mensaje de salvación. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo vino sobre la vida de todos los que estaban ahí. Pero Pedro no había ido solo. Pedro ya había ido, o Pedro había ido con otros judíos que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ya estaban familiarizados con el mover del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí en el verso 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo se dieron cuenta que habían recibido? Porque estaban contentos. ¿Ah? Porque dijeron, yo siento mucho gozo y ¿será por eso? ¿Por qué? Dice ahí en el verso 46, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. ¿Cómo puedo yo saber si he sido ya bautizado con el Espíritu Santo? Porque he tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. Avancemos un poquito, el capítulo 19. Hechos capítulo 19. Dice el verso 1, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. Mire, no estaban ni actualizados, hermano. Todavía se habían quedado con el bautismo de Juan. Todavía no habían conocido el bautismo del Señor Jesucristo. Usted sabe cuál es el bautismo del Señor Jesucristo, ¿va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, verso 4 dice, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué sucedió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Porque hablaron, dice aquí, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como unos 12 los que estaban ahí.
Usted tiene que tener la experiencia de hablar en otras lenguas, hermano. Óigame bien. Usted no puede decir que ha sido bautizado con el Espíritu Santo si no ha hablado en otras lenguas. No puede decir, ay hermano, pues yo fíjese que yo creo que sí, porque yo sentí una corriente que me vino así, o un calor que me cayó así. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo puede usted saber si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo? Porque me oye hablar en otras lenguas. Aleluya. Eso es para todos, ¿verdad? ¿O será solo para un grupito nada más? ¿Será solo para los ministros? Todos, 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 todos. Gloria a Dios. Ahora, vemos entonces que esta gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y en su experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, déjeme decirle, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo es la primer llenura del Espíritu. O sea, es la primera vez que una persona, hermano, es llena del Espíritu. Pero ¿qué sucede? Uno tiene que aprender a mantenerse lleno. Por eso, óigame bien, es diferente la unción, es diferente el bautismo del Espíritu Santo y es diferente la llenura. Yo puedo decir, yo ya he sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿estoy lleno del Espíritu Santo? Porque yo pude tener la experiencia de ser bautizado hace 10 años. Y ahora ya no tengo nada. Vamos al libro de los Hechos siempre. Capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y ahí, hermano, en el capítulo 4 nos habla acerca de Pedro, acerca de Juan, de cómo los meten, hermano, a la cárcel y los amenazan para que dejen de estar predicando al Señor. Y dice en el verso 23 que los soltaron. Después de haberlos amenazado, dice el verso 21, y ellos después de amenazarlos y otra vez los dejaron ir. Dice en el verso 23 que cuando los dejaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, unánimes, alzaron la voz y dijeron, oh Señor, y empezaron a orar. Ahora yo le pregunto, ¿ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? En el capítulo 2 se habla que ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice ahora, en el verso 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿y no que ya habían sido llenos, pues? ¿Ah? Porque dice el capítulo 2, regresemos al capítulo 2 en el verso 4, ¿qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora resulta, hermano, que
Otra vez Pedro y otra vez Juan empiezan a orar. ¿Y qué sucede? El Espíritu los vuelve a llenar otra vez. ¿Por qué? Porque ya se habían vaciado. No es suficiente haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos siempre llenos. Siempre llenos. Mire, si usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no está lleno, de nada le sirvió. Tiene que volver a llenarse otra vez. Ahora usted puede decir, hermano, pero yo todavía sigo hablando en lenguas. Sí. Porque cuando el Espíritu nos bautiza, nos da un regalo, que es el don de hablar en lenguas, de una manera personal. Y dice la Biblia que los dones son irrevocables. Usted se quedó con el moño del regalo. Y hay gente, hermano, que anda presumiendo con el envoltorio del regalo, pero cuando uno revisa lo que hay adentro, ya no hay nada. Que hasta le dicen, miren, si yo sigo hablando en lenguas todavía, y le empiezan a hablar en lenguas. Pero cuando uno ve realmente su vida, no está llena del Espíritu. Ese paquete está lleno de otras cosas. Presumiendo. Yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no necesito ya ayunar, yo ya no necesito orar, yo ya no necesito leer la Biblia, yo ya no necesito hacer todo lo que los demás hacen, porque yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Ahora, ¿cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo recibieron estos aquí la llenura? Dice aquí, en el verso 31, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo? Ah. ¿Y qué dice en el capítulo 2? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estarían haciendo ahí en la casa? ¿Ah? ¿Viendo novelas? No, ¿verdad que no? Orando, hermano. Si yo le pregunto, en este día, mire, le voy a hacer una pregunta. Pónganme mucha atención, le voy a hacer una pregunta. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuál fue lo más importante que usted hizo el día de hoy? ¿Qué me respondería? Algunos dicen venir al estudio, eso está bien. Pero si eso es lo más importante que usted hizo, ¿qué debió haber sido lo más importante que usted debe haber hecho el día de hoy? ¿Ah? Dígalo fuerte, ¿qué es lo más importante que usted debe haber hecho el día de hoy? Orar. ¿Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer? No es suficiente venir al estudio. Aquí al estudio viene usted a ser examinado para ver cómo está en su vida secular. ¿Cuánto sacó en las notas hoy? ¿Ah? Bueno, usted califíquese y usted júzguese. Yo no lo voy a juzgar, ¿verdad? Pero lo más importante que usted debe de hacer cada día es orar. Es tener su relación con Dios. ¿Por qué? Porque es en la oración que usted se mantiene lleno del Espíritu. Ahora, en Hechos capítulo 4:31 vemos entonces, hermano, que necesitamos la llenura, ¿sí o no?
¿Usted necesita la llenura? ¿Para qué? Fíjese que la llenura viene a hacer muchas funciones en nosotros. No las puedo enumerar todas, porque la llenura realmente, hermano, es la que nos va a llevar a la santidad y nos va a llevar a la perfección. Pero vamos a ver algunas cosas. Óigame, vamos a ver algunos puntos en Juan 14. Vamos al... Verso 18. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Ahora, dice en el verso 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Fíjese que los discípulos, cuando el Señor les dijo, yo me tengo que ir, ¿qué hicieron los discípulos? Se pusieron tristes. ¿Verdad que sí? Se entristecieron y dijeron, ay Señor, nos vas a dejar. ¿Pero qué les dice el Señor? No los voy a dejar huérfanos. Va a venir el otro consolador que va a estar con ustedes todos los días. Vemos entonces, hermano, que si estamos llenos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar siempre consolados. Vamos a estar siempre apapachados. Aleluya. ¿Sí o no? No vamos a sentirnos, hermano, desamparados, no vamos a sentirnos como a la deriva, no. Vamos a sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque la unción nos consuela en toda circunstancia. La llenura de Dios nos consuela en toda circunstancia. Necesitamos, hermano, estar llenos. Y si estamos llenos, no vamos a estar tristes como decíamos el día de ayer. No vamos a estar ahí todos apagados ahí. Entonces, ahora dice en el verso 26, otra función, hermano, del que está lleno del Espíritu. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire, hermano, yo soy testigo, en mi experiencia personal, de cómo el Espíritu me enseña hasta en las cosas físicas y terrenas cómo hacer las cosas. Porque a veces nosotros creemos, hermano, que el Espíritu Santo solo es para que nos revele los misterios de la Biblia. No, hermano. Mire, hermana, si usted está llena del Espíritu cuando cocina, ¡ja!, le van a salir unos platazos, hermano. Ajá. Pero ¿por qué ni sabor tiene la comida a veces? ¿Ah? Mida. Yo creo que ahí el esposo mide cómo está la esposa en su vida espiritual. Cuando tiene un buen sazón el plato, dice, hoy sí está en el Espíritu, hoy sí está llena del Espíritu mi mujer. Pero cuando le tiene pizza, dice, oh no, hoy no.
Cuando llama por teléfono y dice, mira, pasá comprando unas hamburguesas para cenar. Porque el Espíritu, óigame bien, el Espíritu ha quedado ¿para qué? Para guiarnos en todo, hermano. En todo. Mire, yo le aseguro que cualquier problema que usted tiene en su trabajo, si usted está lleno del Espíritu y le dice ese Espíritu, dime qué hago, ahí el Espíritu le habla. ¿Necesitamos estar llenos entonces siempre? ¿Aún en el trabajo? Aún haciendo lo que tengamos que estar haciendo, hermano, se puede estar lleno del Espíritu. El Espíritu no lo dejemos aquí en la iglesia, hermano. Llevémonoslo con nosotros, digámosle, vente, vamos a mi casa, vamos a mi trabajo. Pero tenemos que estar llenos. Amén. Tenemos que estar llenos. En capítulo 15, vamos a ir al capítulo 15. Verso 26. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre. Porque fíjese que aquí está hablando en un futuro. ¿Verdad? O sea, cuando venga el Consolador, o sea, en otras palabras, cuando sean llenos de mi Espíritu. ¿Verdad? A quien yo enviaré de mi Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Él dará testimonio de mí. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿cómo sabe usted, hermano, que el Espíritu que usted ha recibido es el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios da testimonio de Cristo Jesús. ¿Ah? Pero mire lo que dice el verso 27. Y vosotros daréis testimonio, ¿qué? También. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu, hermano, ¿qué es lo que usted hace? Automáticamente, fíjese, automáticamente usted va a testificar del Señor. ¿Por qué no tiene ganas de testificar de Cristo? Porque yo he llegado a una conclusión, hermano. Nosotros no hacemos las cosas porque sepamos o no sepamos hacerlas. Nosotros no hacemos las cosas porque sabemos que es bueno hacerlo o es malo hacerlo. No. ¿Cómo estamos? Y cómo estamos es así como actuamos. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, no vamos a testificar del Señor. Vamos a decir, ay no hermano, es que yo nunca lo he hecho, hermano, es que a mí me da vergüenza, es que si usted viera lo tímido que yo soy. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, la timidez desaparece. La vergüenza se va. Así que esos son pretextos. Es decir, es que yo no me sé la Biblia, hermano. No se preocupe. Dice la Biblia que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas. Allá en su trabajo, si usted está lleno del Espíritu Santo, no le van a poder callar la boca, hermano. ¿Verdad? Sí. Y va a caer mal y va a decir, ay, ya viene otra vez aquel. Pero es que, mire, yo le dije al principio, cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona antes, era porque había un propósito grande en la vida de esa persona. Ahora usted dice que quiere el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Solo para hablar en lenguas? ¿Solo para que ya no digan, ay hermano, usted todavía carnal no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo?
Dios tiene un propósito para su vida. Por eso el Espíritu está interesado en llenarlo. El Espíritu está más interesado él que usted. Él está más preocupado. Él está más pendiente y diciendo, ¿cuándo te vas a dejar llenar? Y nosotros aquí estamos, Señor, cuando tú quieras, Señor. No, el Señor quiere. El Señor desea. ¿Verdad? Bueno, entonces, si usted va a estar lleno del Espíritu Santo, sepa, óigame bien, sepa que va a ser para ser testigo del Señor Jesucristo. ¿Quiere o no quiere todavía? ¿Sí? ¿De veras? ¿Quiere o no quiere todavía? Gloria a Dios. Bueno, en Romanos capítulo 8. Verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, una persona que está llena del Espíritu Santo no duda de su salvación. Mire, yo le estoy dando aquí claves, hermano, para que usted se examine y diga, yo creo que mi tanque de espíritu está bien bajito. Ya la aguja ya está marcando rojo. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hermano, no anda pensando si se va a regresar al mundo o no. No anda diciendo, ay, ¿será que todavía soy salvo? ¿Será que todavía me ama, Señor? No. Una persona llena del Espíritu Santo recibe la convicción, recibe el testimonio del Espíritu Santo de Dios a su espíritu que le dice, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué el diablo no pudo, hermano, hacer caer a Jesús? Porque el diablo llegó con eso, ¿verdad que sí? Le dijo, si eres hijo de Dios, porque no se nota que eres hijo de Dios. Mira cómo estás ahí, todo sucio, todo roto, con hambre. ¿O cómo cree usted que estaba el Señor Jesús después de 40 días en el desierto? ¿Usted cree que estaba bien bañadito, en una hamaca? ¿Ah? ¿Así estaría el Señor? Si nosotros hubiéramos visto al Señor Jesús, hermano, salimos corriendo, decimos, el Gadareno está ahí. 40 días, hermano, y 40 noches. Y llega el diablo y dice, ¿y no que eres hijo de Dios, pues? Si eres hijo de Dios, que se vea, que se evidencie. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No tengo que demostrarlo, yo sé quién soy. El Espíritu que está en mí me da testimonio de quién soy yo. Y aunque el estómago le rugía, hermano, y se aguantaba y decía, oye, ¿verdad? Pero dijo, no voy a convertir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, óigame bien, va a poder resistir cualquier tentación. En Mateo capítulo 3.
Y esto es algo muy importante, hermano. El Espíritu de Dios nos va a llenar. ¿Para qué? Mateo 3, 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Y qué sucedió? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Entiende, hermano? El día que usted sea lleno del Espíritu Santo, va a ver más de cerca al diablo. Los problemas se le van a multiplicar. Las luchas van a ser más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que Él no va a poner una carga mayor que la que podamos soportar. Y Dios sabe que sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no aguantamos, hermano. Por eso, mientras uno no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, uno ve cómo los ángeles lo protegen y lo defienden, hermano, y lo llevan de aquí para allá. Pero cuando lo llenan del Espíritu Santo, Dios le dice, bueno, ahora ya tienes el poder. Ahora ya puedes enfrentarte a los grandotes. Y la lucha viene a ser fuerte, hermano. Más grande. Eso fue lo que el Señor experimentó. Y óigame bien, no fue que el diablo fue a buscar al Señor. El Señor fue a buscar al diablo. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el diablo? En el desierto. ¿Y qué pasó ahí? El Espíritu lo tomó y le dijo el Señor: ¿y a dónde vamos, Espíritu, ahora? Al desierto. ¿A dónde? Ahí está el diablo. Vamos pues. Por eso cuando el diablo vino y dijo: tú no eres hijo de Dios. Él se acordó del verso 17. ¿Qué sucedió en el verso 17? Se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Mire, hermano, el que está lleno del Espíritu Santo, viene el diablo y le dice: tú no eres hijo de Dios. Se ríe uno, hermano. No anda todo perturbado, confundido. Dice: ay, hermano, ore por mí porque yo creo que el diablo ya me arrastró, ya me selló. Tenemos un sello del Espíritu, hermano. Aleluya. Y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Aleluya. Bueno, ahora Romanos, sigamos en Romanos. Entonces vemos que recibir, hermano, la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad. Romanos 8, verso 26. Dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme
a la voluntad de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo, su oración, hermano, no es para buscar su propia voluntad. Es para decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, usa mi cuerpo para tú pedir lo que conviene. Y óigame bien, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mire, cuando usted está hablando en lenguas, cuando el Espíritu está intercediendo, hermano, a través de usted, si su alma oyera lo que su Espíritu está diciendo, su alma calla al Espíritu, hermano. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que uno anhela en Dios es ser puro, es ser libre, es poder consagrarse más a Dios, es poder rendirnos totalmente a Dios. Y entonces viene el Espíritu y empieza a orarle a Dios para que eso suceda. Y ahí, óigame bien, ahí yo estoy seguro que en esas oraciones el Espíritu pide unas cosas contrarias a lo que el alma pudiera desear. De repente hasta el Espíritu dice, Señor, y ahora que vaya al trabajo, que me lo quiten, Señor, porque ese trabajo me está apartando de ti. ¿Usted oraría así en su alma? No, usted le dice, Señor, y dame más trabajo, dame overtime, dame esto, ¿verdad? Pero el Espíritu no ora así. Por eso dice que ni siquiera lo entiende uno, hermano, gracias a Dios. Y entonces usted va bien lleno del Espíritu de Dios, hermano, al trabajo bien contento, pensando que le van a aumentar cuando lo llaman a la oficina del jefe. Y dice, ay, si hoy hasta oré, Señor, y el jefe me mandó a llamar, de plano es aumento. Y el jefe dice, estás despedido. Pero ¿qué dice el verso 28? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. El que está lleno del Espíritu le dice, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Y sale y dice, pues, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es tu deseo, Señor? ¿A dónde voy a pedir trabajo? El trabajo que tú tienes para mí. Y el Espíritu lo guía. Porque tampoco lo va a dejar a uno de vago, ¿verdad? No. Él provee. Pero mire lo importante que es entonces estar lleno del Espíritu. Y luego, terminamos con esto. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros.
Si usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted no va a poder tener el poder de Dios. Usted no va a poder recibir los dones del Espíritu Santo. Y usted no va a poder operar en los ministerios que el Hijo ha designado para su cuerpo. Solamente aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo son a los que Dios ha apartado para que reciban los dones del Espíritu, para que funcionen en los ministerios del Hijo. Pero óigame bien, la promesa es para usted, para todos. Pero tiene que hacer lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles sanaron mucha gente, ¿sí o no? Antes, en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando estaban en el ministerio del Señor Jesucristo, usted se recuerda que el Señor los mandó y le dijo, vayan y sanen y resuciten muertos y limpien leprosos, y si hay espíritus inmundos, échenlos fuera. Pero ¿cómo estaban funcionando ahí? Estaban funcionando bajo unción. No estaban funcionando por llenura. Porque después le llegan a un muchacho endemoniado y no pudieron liberarlo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si quiere funcionar con los dones del Espíritu, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no tiene los dones del Espíritu todavía. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el diablo a sus siervos les da dones. Y cuando uno está en el mundo, el diablo le puede dar dones a uno. Y uno se convierte a Cristo y mete los dones del diablo a la iglesia. Por eso uno tiene que romper con todo lo que uno recibió del diablo y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios, hermano. ¿Necesita usted el poder de Dios? ¿Necesita ser lleno del Espíritu? ¿Han habido dudas en su vida acerca de su salvación? ¿Han habido debilidades, tentaciones en los cuales fácil ha caído? La respuesta es fácil. La respuesta es no ha estado lleno del Espíritu de Dios. Usted decide si buscar la llenura del Espíritu o simplemente quedarse sintiendo tal vez alegría, recibiendo tal vez milagros, recibiendo tal vez sanidades y creyendo que así está bien.
usted dice, necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor, vengo a poner este pueblo delante de ti. Y vengo a pedirte, Señor, que tu Espíritu nos llene. Tú nos has escogido, tú nos has llamado para ser un pueblo lleno de tu Espíritu. Yo lo declaro en la autoridad del Señor Jesucristo. Para que cada vida, Señor, cada vida que oiga esta enseñanza, Señor, reciba la certeza en su corazón de que esa promesa es para ella también. Que tú no haces acepción de personas. Y que tu anhelo, tu voluntad, Señor, es que cada uno seamos llenos de tu Espíritu Santo. A través de Jesucristo, Señor, llénanos. Hemos creído, Señor. Hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que nos acerca a ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe en el Cordero de Dios, en aquel que prometió que derramaría de su Espíritu. Lo creemos, Señor. Que cada uno, Señor, reciba la fe en su corazón, reciba la certeza en su mente, Señor, que es para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, llénanos, llénanos, llénanos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.